Hola, muy buenas a todos. Seguimos en el curso de MySQL y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo modificar ciertos conceptos. Por ejemplo, cómo renombrar una tabla, cómo eliminar una columna, cómo eliminar una clave primaria y una llave foránea, cómo insertar una nueva columna en cualquier lugar, en un lugar en concreto o en primer lugar, e incluso cómo cambiar el nombre de una columna. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, dentro de la base de datos primera tenemos diferentes tablas. Vamos a modificar alguna de estas tablas. Así que, como ya sabéis, lo primero sería decirle al aplicativo que vamos a modificar contenido de la base de datos primera. Para ello escribimos usePrimera y ya nos posicionamos dentro de esta base de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a renombrar el nombre de una de estas tablas. Por ejemplo, la tabla usuario1, vamos a renombrarla a usuario, ¿de acuerdo? Le vamos básicamente a sacar el 1. ¿Cómo haremos esto? Bueno, pues a través del siguiente comando, del comando alter, ¿de acuerdo? Con este comando lo que le decimos al aplicativo es que vamos a modificar cierta información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a modificar ahora? Una tabla, por lo que escribiremos alter table y la tabla que vayamos a modificar, en este caso, usuario 1. Así que de momento le estamos diciendo, vamos a modificar la tabla usuario 1 y ahora tocaría decir qué acción vamos a realizar, qué modificación vamos a realizar. Por lo que escribiríamos este otro comando, rename, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a modificar la tabla usuario renombrándola y aquí simplemente deberíamos poner el nombre nuevo, ¿de acuerdo? Así que si ejecutamos, como veis, aquí nos ha salido la acción como correcta y si actualizamos este panel izquierdo, veréis que la tabla se ha renombrado y de usuario 1 ha pasado a llamarse usuario, simple y llanamente. Así es como se modifica el nombre de una tabla. Pero imaginemos, si desplegamos esta tabla usuario y vamos a ver las columnas que tiene, imaginemos que queremos borrar la columna nombre. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues lo haríamos de la siguiente manera. Empezaríamos con un alter table, evidentemente vamos a modificar una tabla, y aquí escribiríamos usuario, ¿de acuerdo? El nombre de la tabla. Entonces existe ahora otro comando, que es el comando drop, ¿de acuerdo? Que serviría para eliminar cosas. ¿Qué vamos a eliminar? Una columna. Por lo que le estamos diciendo, vamos a alterar una tabla, en concreto la tabla usuario, y lo que vamos a hacer es eliminar y una columna. Y ahora faltaría decir qué columna vamos a eliminar. Pues la columna nombre. Así que si ejecutamos, como veis, nos aparece que la acción ha sido completada con éxito y si refrescamos, como veis, la tabla usuario ya no contiene la columna nombre. ¿De acuerdo? Esto lo podríamos hacer con varias columnas a la vez. ¿Cómo? Pues con una coma y poniendo aquí column, por ejemplo, y apellido, ¿de acuerdo? Punto y coma. Y si ejecutásemos, y en caso de que tuviéramos ahora también la columna nombre, se borrarían tanto la columna nombre como la columna apellido. ¿De acuerdo? Esta es la forma de borrar columnas de una tabla. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos insertar una nueva columna en esta tabla. Por ejemplo, volver a insertar la columna nombre. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues muy fácil. Pondríamos un alter, ya sabéis cómo va, table, ¿de acuerdo? Usuario, la tabla usuario, y aquí pondríamos add nombre, ¿de acuerdo? Este comando es al contrario que el drop, ¿de acuerdo? Drop nos serviría para eliminar, add para añadir, por lo que estaríamos diciendo, modifico la tabla usuario añadiéndole la columna nombre. ¿Y qué nos faltaría aquí? Bueno, pues nos faltaría decir, pues mira, esta columna va a ser de tipo de dato varchar y va a ser, por ejemplo, de longitud 15, ¿de acuerdo? Y si ejecutásemos esto, como veis, la acción ha sido completada con éxito. Y si refrescamos, efectivamente, la columna nombre ha sido
añadida. ¿De acuerdo? Esta es la forma de añadir columnas a una tabla ya existente. Otras cositas que podemos hacer, bueno, pues insertar una columna en un lugar concreto. Como veis aquí se nos ha insertado aquí al final, ¿de acuerdo? Porque sigue un orden alfabético, pero podríamos, por ejemplo, insertar la columna test en el segundo lugar. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues haríamos un alter table usuario y aquí tendríamos que poner un add y, por ejemplo, alias, ¿de acuerdo? Esta será la nueva columna, que será un tipo de dato varchar con longitud 6, ¿de acuerdo? Hasta aquí prácticamente lo mismo que hemos hecho en el paso anterior, pero nos faltaría decir dónde vamos a insertar esta tabla. Y lo haríamos de la siguiente forma, after, es decir, después de, por ejemplo, apellido, ¿de acuerdo? Y cerraríamos la sentencia. Entonces, esto si lo ejecutamos, como veis nos ha salido acción completada exitosamente y refrescamos, efectivamente se nos ha añadido la columna alias justamente después de la columna apellido, ¿de acuerdo? Esta sería la forma de insertar una columna en un lugar concreto. Pero, ¿cómo haríamos para insertar una columna justamente al principio de todo? Es decir, que fuese la primera. Pues vas a ver que no es tampoco muy complicado. Empezamos como siempre. Alter table usuario, un add, y aquí faltaría decir qué columna, ¿no? Test varchar, por ejemplo, de 6. ¿Y qué nos quedaría? Decir dónde, es decir, le estamos diciendo, vamos a alterar la tabla usuario añadiendo la columna test, que es un tipo de dato varchar de longitud 6, y la queremos colocar la primera, pues haría con este comando first, ¿de acuerdo? Y si ejecutamos esta línea, la acción es correcta, ha sido completada correctamente y actualizamos, vemos como efectivamente la columna test ha sido insertada, ¿de acuerdo? Added, en la primera posición, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver ahora cómo modificamos el nombre de una columna. Pues bueno, ya sabéis cómo se empieza. Un alter table usuario y aquí viene un comando nuevo. Change, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que le vamos a decir es que vamos a cambiar. Change significa cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar la columna test por prueba, ¿de acuerdo? Y prueba va a ser un varchar de, por ejemplo, longitud 5. Y cerraríamos sentencia. Repasamos. Vamos a alterar la tabla usuario cambiando la columna test por prueba. Y prueba va a ser un varchar de 5. Es decir, no cambiamos solo el nombre, sino que también modificamos el tipo de dato que es esta columna, ¿de acuerdo? Que está compuesto por esta columna. Así que ejecutamos, como veis, ha sido correctamente modificado y si aquí actualizamos, la columna test se ha eliminado y se ha insertado la columna prueba, ¿de acuerdo? Es decir, hemos cambiado una columna que tenía un tipo de dato con una longitud concreta por una columna nueva con un tipo de dato y una longitud distinta, ¿de acuerdo? Genial. ¿Y ahora qué nos quedaría? Bueno, pues algo un poco más complicado, que sería, bueno, eliminar la clave primaria y la llave foránea, ¿de acuerdo? Entonces, si recordáis, en el vídeo anterior creamos esta tabla individuo con nombre, apellido y DNI. Esta tabla individuo era la tabla padre y el DNI era la clave primaria, ¿de acuerdo? Y después creamos esta otra tabla, cliente, compuesta por estas dos columnas, en donde el DNI se referenciaba por el DNI de la columna padre, ¿de acuerdo? Entonces, el DNI de la tabla individuo
¿vale? La columna DNI de la tabla individuo era una clave primaria y el campo DNI, perdón, la columna DNI de la tabla cliente era una llave foránea. ¿Cómo eliminamos tanto la clave primaria como la llave foránea? Vamos a verlo. Entonces, lo primero que haremos es eliminar la llave foránea. Así que haremos un alter table y aquí pondremos la tabla cliente, que es en donde se encontraba la foreign key, un drop, ya sabéis, foreign key, ¿de acuerdo? Y informamos qué columna es la columna de llave foránea. Punto y coma, ejecutamos y perfecto, ¿de acuerdo? Ya ha sido eliminada la foreign key, ¿de acuerdo? La llave foránea. Ahora si hacemos un describe cliente y ejecutamos, veréis lo siguiente, ¿de acuerdo? Ahora es primary key, pero ya no es llave foránea. Y una vez hecho esto, ya podríamos eliminar la primary key tanto de esta tabla como de la tabla individuo. Así que, ¿cómo hacemos esto? Bueno, muy sencillito. Hacemos un alter table. Primero iremos a por la tabla individuo. Haremos un drop y un primary key. Y punto y coma. Ejecutamos y como veis, efectivamente, y ahora si hacemos un describe individuo y ejecutamos, perfecto, no tenemos primary key. Y ahora podríamos hacer lo mismo para la tabla cliente, ¿de acuerdo? Esto lo voy a borrar. Solo he cambiado cliente, estamos haciendo lo mismo, un drop primary key. Y si ejecutamos, perfecto. Vamos a hacer un describe de cliente. Ejecutamos y como veis ya no tenemos primary key, ¿de acuerdo? Así es como se borra la primary key y la foreign key, ¿de acuerdo? La llave primaria y la clave primaria. ¿Qué pasará? Que si lo primero que intentamos hacer es eliminar la clave primaria de la tabla padre, nos saltará un error, ¿de acuerdo? Tendremos que eliminar primeramente la foreign key, la llave foránea de la tabla hija y posteriormente podremos acceder a la tabla padre para borrar la clave primaria. Pues nada más, hasta aquí este vídeo, espero que haya sido de vuestro agrado, de vuestra utilidad. En caso afirmativo, por favor, dadle me gusta, suscribiros y nos vemos durante el curso. Hasta luego.